This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestine Declassified, un espacio dedicado a analizar la guerra global emprendida por el régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino sometido a una ocupación ilegal. En el programa de hoy abordaremos los esfuerzos de Israel por impulsar el derrocamiento del gobierno iraní e instalar en el poder al hijo del depuesto Shah, derrocado durante la Revolución Islámica de 1979. En nuestro primer informe, Latifa Abu Shakra detalla cómo las redes sociales y la inteligencia artificial se están utilizando para influir en la juventud iraní, especialmente con el objetivo de fomentar la oposición al gobierno actual. Israel ha intentado restablecer una versión del régimen autoritario del Shah, que gobernó Irán durante décadas antes de la instauración de la República Islámica. Un elemento clave de esta campaña ha sido la manipulación digital. Irán cuenta con una población joven, considerada por los estrategas israelíes como especialmente vulnerable a la influencia a través de redes sociales. Reza Pahlavi, hijo del último monarca iraní, ha sido el principal agente de esta campaña, promovida por Israel para restaurar la monarquía en Teherán. Recientemente, el periódico israelí Haaretz y el grupo de investigación Citizen Lab han expuesto las tácticas empleadas para simular apoyo popular a Pahlavi dentro de Irán. La campaña consistió en la creación de cuentas falsas en redes sociales, gestionadas mediante inteligencia artificial, con el objetivo de fabricar una percepción de respaldo iraní a Reza Pahlavi. Esta operación de influencia digital se intensificó tras la visita de Pahlavi a Israel y cobró mayor impulso durante la ofensiva israelí sobre Gaza en 2023. Las cuentas falsas difundieron masivamente mensajes con el hashtag Rey Reza Pahlavi. Según Haaretz, la campaña se gestiona desde Israel y está financiada por una entidad privada con vínculos directos con el gabinete israelí. Uno de los contenidos virales incluyó un peculiar video generado por inteligencia artificial titulado El próximo año un Teherán libre, en el que aparecían Pahlavi y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu paseando junto a sus respectivas esposas por las calles de la capital iraní. Citizen Lab también identificó iniciativas para incitar al desorden público con el fin de debilitar al gobierno iraní. Entre los mensajes propagados se afirma que Teherán estaba desprotegida y se instaba a los ciudadanos a retirar su dinero de los bancos. Además, se detectaron canales de Telegram vinculados a Israel que promovían protestas en Irán, así como perfiles en X, páginas de Instagram y grupos de Telegram que, bajo la fachada de una mujer iraní, invitaba a otras mujeres a compartir sus historias en un espacio seguro. Tras la victoria de la República Islámica de Irán sobre Israel en la guerra de 12 días, Reza Pahlavi dejó de seguir a Donald Trump en Instagram. ¿Problemas en el paraíso? Tal vez. El aspirante al trono esperaba un apoyo más contundente, como un despliegue aéreo de Estados Unidos o Israel para aterrizar en Teherán. En el estudio nos acompaña, como es habitual, nuestro experto residente David Miller, reconocido como el destacado académico crítico del régimen de Israel en Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul y codirector de Spin Watch, organización dedicada al análisis de grupos de presión. Además, contamos con la participación del galardonado periodista y analista político Laith Marouf, radicado en Beirut y fundador de Free Palestine TV en 2023. David, bienvenido. Para comenzar, ¿cómo caracterizarías la relación entre Israel y el régimen del Shah?
Fue una relación extremadamente cercana. El Shah reconoció a Israel en 1950, poco después de su fundación, aunque este reconocimiento se revocó temporalmente durante el gobierno de Mossadegh. Tras el golpe de Estado orquestado por potencias occidentales, Irán volvió a reconocer a Israel en 1957. La colaboración entre la CIA y el Mossad fue clave en la creación de la SAVAK, la temida policía secreta iraní conocida tristemente por su brutalidad y el uso sistemático de la tortura, prácticas documentadas incluso en el Museo SAVAK de Teherán. Existía una doctrina estratégica según la cual se consideraba a Irán como parte de su periferia regional, un aliado no árabe que ayudaba a contrarrestar la unidad del mundo árabe y a proteger a Israel de amenazas externas y de la unidad árabe. Esta alianza se desvaneció tras la Revolución Islámica de 1979. Una de las primeras figuras en visitar el nuevo gobierno revolucionario fue Yasser Arafat, lo que marcó un giro radical. Y en el centro de Teherán, la antigua embajada israelí ha sido reemplazada por la embajada palestina, situada justo en la Plaza Palestina. Es un símbolo claro de este cambio histórico. Sin duda, Laith, desde tu perspectiva, ¿existe un apoyo significativo dentro de Irán hacia Reza Pahlavi en la actualidad? Existe una generación de antiguos partidarios del Shah que abandonaron el país tras la revolución. La mayoría reside en la diáspora, especialmente en Estados Unidos, en lugares como California. Las generaciones actuales en Irán carecen de memoria directa del régimen monárquico, lo que los hace más susceptibles a narrativas idealizadas acerca de lo que significó aquella época. Cabe destacar que Estados Unidos ha demostrado en las últimas 6 décadas una clara preferencia por monarquías en el mundo árabe y musulmán. Estas son percibidas como aliados más estables y dóciles, en contraste con las repúblicas, donde el riesgo de cambios políticos menos alineados con los intereses estadounidenses o sionistas es mayor. Las dictaduras como la de Egipto son la excepción que confirma la regla. Cuando no hay una monarquía, se impone un régimen autoritario. Por eso se intenta reinstaurar la monarquía en Irán. Otro punto relevante es que la oposición en la que Estados Unidos se apoya, como los Mujahideen al-Yal, considerados grupo terrorista, también se presenta como religiosa, casi como un culto. Esto contradice la estrategia occidental de desislamizar a las sociedades árabes y musulmanas para facilitar su control mediante propaganda liberal. Interesante, David. ¿Crees que Israel está desplegando redes de bots similares en otros países? Hay indicios de que así es, pero ¿qué opinas al respecto? Es necesario entender que las operaciones de los sionistas deben entenderse como un espectro de tácticas interconectadas. En este caso, hablamos de redes de bots, pero estas son solo una herramienta más dentro de un arsenal que incluye grupos fachada, subversión directa en países objetivo como Irán e influencia de la política interna de aliados clave como Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido. En estos países hay literalmente miles de organizaciones fachada vinculadas a Tel Aviv, operando como lobbies o plataformas de propaganda. Es razonable asumir que junto a estas estructuras existen redes de bots aún no expuestas, diseñadas para amplificar mensajes o desestabilizar narrativas. Su modus operandi suele ser cubrir todos los flancos de un tema, no solo dos lados, sino múltiples ángulos, para maximizar su capacidad de influencia. Por tanto, es probable que haya redes de bots activas en Reino Unido y Estados Unidos, además de las numerosas organizaciones e individuos que actúan como agentes del régimen, algunos de los cuales abordaremos en breve. Perfecto, Laith. ¿Dirías que Israel también utiliza bots en árabe para atacar a grupos de la resistencia en Asia Occidental? Sin duda, basta con observar el contenido en árabe en Twitter. Es evidente que muchos de los mensajes dirigidos contra miembros del eje de la resistencia provienen de cuentas numeradas, con identificadores generados automáticamente. No se trata de personas reales. El contenido suele ser sectario, anti-chií y
pro-wahhabí. Esto revela la estrategia principal de estos ejércitos de Vox, financiados por Israel y probablemente también por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Fomentar divisiones sectarias en las regiones árabes y musulmanas. Esta estrategia fue efectiva hasta la Operación Tormenta de Al-Aqsa, cuando las comunidades chiíes árabes ofrecieron un apoyo decisivo sacrificando líderes, poblaciones y territorios para defender a los suníes en Gaza. Aunque esa táctica ha fracasado, no significa que se haya abandonado. Ahora, estos ejércitos de Vox están reorientando sus esfuerzos hacia conflictos regionales, como entre sirios y libaneses o entre palestinos y egipcios, pero siguen siendo la fuente principal del contenido agresivo y polarizante que inunda los canales árabes de Twitter. Bueno, David, ¿qué relevancia tiene que las revelaciones sobre esta campaña de AstroTurfing, es decir, la simulación artificial de apoyo popular, provengan específicamente de Citizen Labs y Haaretz? ¿No resulta llamativo el origen de estas filtraciones? Sí, lo es. Ambas son fuentes bien conocidas dentro del espectro sionista liberal. Citizen Lab, por ejemplo, es conocido por haber expuesto al grupo NSO y su software de espionaje Pegasus. Si revisa su página de financiación, está disponible en su propio sitio web. Verás que recibe fondos de entidades como la Fundación Ford, históricamente vinculada a operaciones encubiertas de la CIA, y de las fundaciones Open Society, dirigidas por George Soros, otro referente del sionismo liberal, que financia numerosas iniciativas afines, entre ellas el grupo de presión J Street, con sede en Washington, D.C. También conviene mencionar a Sigrid Rousing Trust, con sede en el Reino Unido, que financia una amplia gama de organizaciones sionistas liberales, muchas de ellas alineadas con enfoques propios de la CIA, incluso en este país. Por ejemplo, Hope Not Hate también recibe fondos de Rousing. Todo esto indica que Citizen Lab está respaldado por grupos que, aunque críticos con Netanyahu, siguen siendo pro-israelíes. ¿Existe algún nivel de colaboración entre las plataformas de redes sociales que albergan las redes de bots y los actores que las manipulan o simplemente aprovechan las lagunas del sistema? ¿Podrían las plataformas hacer más para frenar este tipo de abuso? Sin duda, podrían hacer mucho más, y lo sabemos porque en ocasiones lo han hecho. Por ejemplo, Lain mencionó a Mujahedin Halq, un culto religioso contrario a la República Islámica, que gestionaba una granja de bots desde Albania, hasta que fue desmantelada tras el acercamiento entre Arabia Saudí e Irán, mediado por China. Como parte del acuerdo, los saudíes se comprometieron a suspender su financiamiento tanto a Irán International como a los Mujahedin Halq, y la policía intervino. Irán International es un buen ejemplo. El año pasado hicimos un programa sobre ello y demostramos que aunque era una red afín a los Pahlaví, los saudíes habían retirado su financiación tras el acercamiento y los israelíes asumieron el control. Esto explica por qué, en 2024, vimos un aumento de símbolos monárquicos en manifestaciones pro-israelíes, vinculadas a individuos específicos. La existencia de estas granjas de bots confirma esa tendencia. De acuerdo, Live, con todo este contexto, ¿crees que Israel podría lograr su objetivo de llevar a Reza Pahlaví al poder en Irán? Lo considero imposible. Ya no estamos en el siglo XX. 2 generaciones han vivido sin el gobierno directo del Shah. Y si observamos cómo la sociedad iraní se cohesionó durante la guerra de los 12 días, podemos decir que ha desarrollado una especie de inmunidad. La población ha visto lo ocurrido en Siria con el colapso del gobierno de Al-Assad, ha presenciado la persecución de minorías en ese contexto y ha seguido durante 2 años el genocidio retransmitido en Gaza. La generación en la que Occidente confiaba para provocar conflictos internos en Irán ha experimentado ataques directos contra su propia gente. Ha comprobado que el sionismo no discrimina en su violencia, y eso ha generado una conciencia crítica que dificulta cualquier intento de reinstaurar la monarquía. Nuestro próximo informe revela cómo Israel ha intentado utilizar las plataformas de redes sociales para manipular la opinión pública en la República Islámica de Irán.
El grupo de análisis de datos social Forensis ha revelado un nuevo intento de manipulación digital dirigido contra la población iraní. Esta operación tuvo lugar durante las protestas respaldadas por actores extranjeros en Irán en 2022. Según Social Forensis, el país fue objeto de acciones de guerra cibernética durante ese periodo. El grupo clasificó las cuentas activas contra Irán en distintas categorías. Las más influyentes eran las monárquicas, que apoyaban la idea de que Reza Pahlavi asumiera el poder. Estas cuentas incluían el emoji de una corona en sus nombres de usuario y se presentaban como la verdadera voz de Irán en X. Social Forensis concluyó que el 95% eran cuentas falsas o sock puppets. Muchas eran seguidas por cuentas oficiales del gobierno israelí. Por ejemplo, 1 de cada 8 perfiles seguidos por la página de Israel Persian resultó ser falso. Social Forensis también investigó a Emily Schrader, una conocida propagandista sionista cuya empresa Social Light Creative afirma trabajar con organismos gubernamentales de alto nivel y ONGs israelíes, incluido el ejército. El análisis reveló que el número de sus seguidores está inflado artificialmente y que sus mensajes son amplificados por redes de bots. Todo apunta a la existencia de un ejército digital fantasma que libra las batallas de Israel en el ciberespacio. Entonces, David, podemos afirmar que Israel estuvo detrás de casi el 100% de las cuentas iraníes pro monarquía en X durante los disturbios ampliamente difundidos por medios occidentales. Exactamente. Cuando denunciamos en su momento que esta era una operación orquestada por la CIA con participación de actores sionistas, hubo indignación en sectores de la izquierda occidental. ¿Cómo pueden decir que no era una revolución genuina? En absoluto. La realidad es que fue una farsa fabricada desde el exterior con bots, trolls y agentes como Emily Schrader, un activo conocido del régimen, liderando la narrativa y de quien hablaremos en breve. Es sorprendente cómo la izquierda cae una y otra vez en estas trampas. El problema es que confunden los síntomas de una revuelta con una política revolucionaria auténtica. Cuando se producen protestas en países etiquetados como enemigos o autoritarios, algunos sectores de la izquierda asumen automáticamente que se trata de un movimiento popular legítimo, pero no entienden o no quieren entender que estas protestas suelen ser inducidas, financiadas y dirigidas por agencias de inteligencia como la CIA, el Mossad o el MI6. Hay una profunda falta de conciencia sobre el papel de los servicios de inteligencia en la generación de disturbios en el extranjero. Esto lleva ocurriendo tanto tiempo que con suerte algún día recibirán el mensaje, pero, en fin, Laith, ¿qué tipo de propaganda en árabe circula actualmente sobre Irán? Existe, por supuesto, una gran cantidad de propaganda sectaria que exacerba las diferencias entre chiíes y suníes, presentándolas como irreconciliables, cuando en realidad no lo son. Durante años se difundió la idea de que Irán instrumentaliza la causa palestina para mantener su influencia regional, o que su apoyo es meramente retórico. Sin embargo, los hechos han desmentido esta narrativa, especialmente tras el claro sacrificio que Irán hizo por Palestina durante el genocidio en Gaza y la guerra de los 12 días. Ese compromiso contrastó con la actitud de varios regímenes árabes que no han hecho ningún sacrificio por Palestina y que en cambio promueven esta propaganda para fomentar el odio hacia Irán entre la población árabe. Al mismo tiempo, el discurso sectario entre chiíes y suníes ha perdido fuerza. La población árabe es cada vez más consciente de la manipulación. Incluso la caída de Siria, aunque trágica y perjudicial para el eje de la resistencia, ha servido para desenmascarar ciertas narrativas. Por ejemplo, se decía que al-Yulani y los escuadrones de la muerte wahabíes liberarían Palestina y que el gobierno sirio era el único obstáculo. Hoy, tras 9 meses de colaboración abierta, sabemos que esas milicias colaboran con Israel y que no han prestado ninguna ayuda a Palestina. Así, gran parte de la propaganda construida en torno a Siria durante las últimas 2 décadas se ha desvanecido y la situación es mucho más clara para la gente. Creo que a los sionistas y a sus aliados monárquicos
monárquicos árabes les llevará a otra generación intentar engañar a la población para que odie a Irán y aleje de la resistencia. Es evidente que esta es su estrategia. David, mencionaste antes a Emily Schrader. ¿Podrás profundizar en su papel y su perfil? La conocí por primera vez en una conferencia llamada Digital 2018, celebrada en Tel Aviv y organizada por el Ministerio de Asuntos Estratégicos, que entonces tenía la responsabilidad de coordinar la lucha global contra el movimiento BDS. Schrader era una de las invitadas. Había viajado desde Estados Unidos y llevaba el cabello teñido de un naranjo brillante. Desde entonces ha pasado por un proceso de asesoramiento de imagen, presumiblemente por consultores sionistas. Ha suavizado su apariencia y ahora luce rubia. Actualmente está comprometida con Joseph Haddad, un ciudadano árabe israelí, creo que de origen libanés, que sirvió en las fuerzas de ocupación. Se presentan como una pareja que está a punto de casarse. En 2024 fueron trasladados en jet privado a Londres para participar en manifestaciones proisraelíes junto a los partidarios de los Pahlaví, ondeando la bandera de la antigua monarquía iraní y simulando defender el derecho de Israel a defenderse. Schrader es una operativa israelí remunerada y su perfil público ilustra claramente cómo este tipo de activos se integran en redes de bots y campañas de influencia digital. Perfecto, Live. Estamos casi en tiempo. Brevemente, ¿cuál dirías que es la situación actual del eje de la resistencia? Tras las importantes pérdidas de liderazgo en el Líbano, Yemen, Irán y Palestina, el eje de la resistencia se ha reorganizado. Irán está reforzando sus capacidades militares en previsión de un posible conflicto futuro. Aunque los asesinatos selectivos de líderes pueden generar un vacío inicial, también abren paso a nuevos liderazgos, especialmente en el ámbito militar, que aportan ingenio e innovación. Esto puede generar sorpresas que ni Israel, ni los sionistas, ni los imperialistas están en condiciones de anticipar. Debemos considerar el lado positivo, incluso en medio de estas pérdidas. Figuras como Seyed Hassan Nasrallah, Seyed Safieddin, líderes del gobierno yemení y dirigentes iraníes han sido reemplazados, pero nuestras naciones siguen vivas y resistiendo. En ese sentido, estas pérdidas pueden interpretarse como oportunidades para una nueva renovación que fortalezca la causa. La resiliencia del eje de la resistencia es innegable, Live, pero lamentablemente nuestro tiempo se ha agotado. Quiero agradecer a nuestro invitado, Live Marouf, y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller, por su participación. Volveremos la próxima semana con más revelaciones e información que no encontrarán en los medios corporativos. Así que reserven una cita para acompañarnos nuevamente en Palestine Declassified. Y si desean ver más contenido, pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram. Hasta la próxima. Adiós. So until next time, bye for now.